Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Are you too casual about your faith? ¿Eres demasiado informal con tu fe? A la hora de estudiar las Escrituras, ¿eres descuidado? Muchas personas no le dan a la palabra de Dios la importancia que deberían. Y cuando fallamos en eso, se verá afectado lo que creemos, lo que sabemos sobre Dios y cómo nos comportamos. El comportamiento es de suma importancia para Dios. Quiero decir algo, como lo he hecho muchas veces en el pasado, y es lo siguiente. Somos salvos por gracia. Es un regalo gratuito. Accedemos a la salvación por la fe. No jugamos ningún papel en nuestra salvación. Dios lo hace todo. Por lo tanto, las obras no forman parte de nuestra experiencia de salvación. Y vemos algo más, que nuestra conducta no mantiene nuestra salvación. Una vez que alguien ha sido salvo por la gracia de Dios, a la cual accedemos a través de la fe, una vez que alguien ha sido salvo, esa persona permanecerá eternamente en esa condición. Ha sido convertido en un hijo de Dios por medio de la obra de redención de Dios. Dios es quien lo hizo y Él lo mantiene. No hacemos nada en relación con esas dos cosas, ni producirla inicialmente, ni mantener nuestra salvación. Ahora bien, aunque las obras, la conducta y el comportamiento no juegan papel alguno en el medio por el cual somos salvos, como he dicho, nuestras obras, nuestros hechos, nuestro comportamiento siguen siendo importantes para Dios. ¿Por qué? Porque dan testimonio a otros de nuestra nueva vida, de que hemos tenido, oye bien, que hemos tenido una experiencia y hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura por el Mesías, por estar en Él, en esta relación de pacto con el Dios viviente. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo a la epístola, la primera epístola de Juan, y ya estamos listos para el 5º capítulo. En este capítulo 5 vemos algunas verdades fundamentales de las que tenemos que apropiarnos. Y quiero decirte una cosa, la teología es importante. Las doctrinas que adoptamos son extremadamente significativas, tienen máxima importancia. Si no estamos creyendo lo correcto, puede que ni siquiera seamos salvos. Y aunque hayamos creído correctamente en el Evangelio, si nuestra teología es deficiente, entonces no vamos a comportarnos de una manera que agrade a Dios, no vamos a poder servirle. Por eso, esto es de suprema importancia. Vamos a ver aquí que la verdad impacta nuestro comportamiento. Y eso es algo que tú y yo debemos comprender y recordar. La verdad, la teología correcta, las doctrinas adecuadas, el entendimiento de lo que la Biblia revela, esas cosas van a impactar nuestro comportamiento. Y Juan nos revelará esto sin el menor lugar para la duda en esta primera parte del capítulo 5. Así que leamos juntos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 dice: Y todo aquel que cree que Yeshua, ese es Jesús, es el Mesías. Lo primero que quiero que veamos es esto. Dice todo aquel. Todo aquel que es un creyente. Este es un concepto muy amplio que incluye a todas las personas. La invitación del Evangelio está abierta para toda la humanidad. Vino primero a Israel, a los hijos de Jacob, al pueblo judío, pero siempre fue la intención de Dios
que a través de Israel su evangelio se extendiera, como dice la Escritura, hasta lo último de la tierra. Así que no importa si eres judío o gentil, a qué raza pertenezcas, qué idioma hables o en qué país tengas tu ciudadanía, si le dices que sí al evangelio, si crees, como dice aquí, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías, todos los que creen van a compartir el mismo resultado. ¿Y cuál será? Aquí lo dice, que aquel que cree que Yeshua es el Mesías, nos dice que de Dios, y está hablando de este creyente, dice que de Dios es engendrado. Engendrado es simplemente un término ya casi en desuso, que significa nacido, y la implicación es que debido a que nacimos una primera vez, ahora nacemos de nuevo, nacemos otra vez, tenemos una nueva vida. Es una referencia a lo que los teólogos llaman regeneración. Nuestra fe en Él eventualmente va a producir algo, nos hará nacer de nuevo, empezar de nuevo, tener una nueva identidad, convertirnos en un nuevo hombre o en una nueva mujer. Todo lo que implica el concepto de ser regenerados. Luego vemos esta frase, el que ha sido engendrado, y debemos prestar atención a la gramática porque hay información muy importante en la gramática de esta frase, que ha sido engendrado. En primer lugar, está en tiempo perfecto y en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Esto nos dice que cuando uno es engendrado, nacido de nuevo, eso en mi caso ocurrió hace muchísimos años. Sucedió en el pasado, pero hoy, ahora mismo, esa nueva condición de haber sido engendrado de nuevo por Dios sigue siendo parte de mi realidad. Y el estar en tiempo perfecto no solo significa que ocurrió en el pasado y continúa en el presente, sino que se extiende hacia el futuro. Y en este contexto, basados en lo que revela la palabra de Dios, se extenderá por toda la eternidad. Ser engendrado de nuevo, nacido de nuevo, regenerado, produce que nos convirtamos en una nueva criatura, obviamente una criatura en el Mesías. Y eso me dice que ese nuevo estado, esa nueva condición, es eterna. Esa es la implicación del tiempo perfecto. ¿Y qué nos dice la voz pasiva? La voz pasiva nos dice, y esto tiene enormes implicaciones, nos dice que yo no lo hice, no fue mi logro, no tuve nada que ver con ello, simplemente fue algo otorgado a mi favor. Lo recibí por fe. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo y Dios lo hará. Esto es importante también porque hay maestros que están compartiendo falsedades. Dicen que para mantener esa salvación, tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. Te enseñan que debes hacer algo más. No hay nada que deba hacerse con el fin de preservar nuestra salvación. Hay un sujeto que dice que el Mesías intercede y que esa intercesión mantiene nuestra salvación. No hay ningún verso en la Biblia que diga nada de eso, en absoluto. ¿Intercede Él por nosotros? Claro que sí. ¿Impacta eso nuestras vidas? Por supuesto. ¿Cambia eso de alguna manera nuestra experiencia de salvación, manteniéndola, mejorándola o alterándola? No es así. Una vez que nos convertimos en nuevas criaturas, aunque vamos a crecer y madurar en nuestra fe, Dios nunca nos verá de manera diferente. Siempre nos reconocerá desde el momento en que somos engendrados de nuevo, cuando creemos, cuando somos salvos y justificados, cualquiera sea el término que prefieras usar. Desde el momento en que somos salvos, Dios para siempre nos reconocerá como sus hijos redimidos por la sangre de su Hijo unigénito. Nos convertimos en parte de su familia para siempre, y eso nos da seguridad, la garantía de que la fidelidad de Dios es la que la mantiene. Él lo hace, no nosotros. Así que vemos aquí que aquel que cree que Yeshua es el Mesías de Dios ha sido engendrado, ha nacido. Y luego dice, todo aquel,
ese mismo grupo. Todo aquel que ama al que ha engendrado, es decir, es Dios quien hace esa obra. Entonces todo aquel que ha sido engendrado por Dios, amará a aquel que ha causado esto, al que lo ha hecho posible, y ese es Dios. Y luego dice, y amará también al que ha sido engendrado por él. Esto es importante porque algunas traducciones lo interpretan mal y le añaden palabras. Algunas traducciones dirán esto. Mira de nuevo a mitad del versículo 1. Ellos dirán, y amará también al que lo engendró a él. Ellos colocan lo engendró a él refiriéndose a Yeshua, pero eso no aparece en el texto. Lo que resulta tan engañoso es que algunas Biblias supuestamente interlineales, lo que significa teóricamente que toman el griego y te dan una traducción literal, pero lo cierto es que agregan palabras al texto que el original no coloca. Aquí dice simplemente, mira de nuevo, que aquel que cree en Yeshua, que Él es el Mesías, éste ha nacido de nuevo, y todo aquel que ama a aquel que ha nacido en sí mismo a una nueva vida, es decir, todo aquel que ha recibido a Dios, quien lo ha hecho nacer de nuevo, el que ama a Dios, éste también amará a aquel que ha sido engendrado por Él. Esto no está hablando del Mesías. El Mesías es, de hecho, el Hijo unigénito de Dios, pero la diferencia es esta. El Mesías siempre ha existido. Nunca hubo un momento en que el Mesías no existiera. Por lo tanto, el Mesías no nació en el sentido de que antes no era y luego llegó a ser. Nuestro caso es distinto. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, y este concepto de nacer de nuevo nos da una nueva realidad. Y esa nueva realidad es una realidad eterna. Pero el Mesías siempre ha existido. Cuando se habla del unigénito Hijo de Dios, simplemente se señala que Dios, el Hijo, procede de Dios, el Padre, es decir, de esa misma divinidad, con esos mismos atributos, con esa misma existencia eterna de la que proviene. Ahora nosotros, por fe, hemos nacido de nuevo de Dios y somos llamados a amar, tal como lo dice la Escritura aquí, al final del versículo, debe amar también al que es engendrado por Él. Así que todo esto nos está diciendo lo siguiente. Nosotros, los que creemos en el Mesías, amaremos a Dios, quien nos ha hecho nacer de nuevo, y también amaremos a aquellos que han sido igualmente engendrados por Dios. De lo que esto está hablando es de la unidad entre los creyentes. Amaremos a Dios y nos amaremos unos a otros. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que esto no está hablando de nosotros amando al Mesías, el único Hijo engendrado por Dios? ¿Cómo sabemos que no es de eso de lo que se trata el verso? Bueno, por supuesto que nosotros lo amamos, pero ese no es el enfoque del texto. La gramática no lo permite en primer lugar, pero además hay otro elemento. Mira la segunda parte de este versículo, o el segundo versículo, que dice, en esto. Y yo resaltaría estas palabras. ¿Cuál es el propósito de estas dos palabras, en esto? Esto nos dice que lo que el versículo 2 está plasmando es una aclaración de lo que aprendimos al final del versículo 1. Así que dice, en esto, en lo que acabamos de decir, en esto, sabemos que amamos. ¿Y a quiénes amamos? A los hijos de Dios. En el verso 1 dice que si somos creyentes en el Mesías, vamos a nacer de nuevo. Y esta nueva condición, esta transformación, dará como resultado que ames a Dios. Dios es el que produjo que nacieras de nuevo, y por ende también amarás a aquellos a quienes Dios ha engendrado, a los demás creyentes. Luego dice, en esto, en lo que acabamos de aprender, queda demostrado porque, mira el verso 2, el verso entero. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios?
¿Todos los que han nacido en este mundo, creados por Él? No, solo aquellos que han nacido de nuevo por la fe en el Mesías. Esta segunda parte del versículo 2 nos dice cómo debemos entender correctamente la última parte del versículo 1. Y luego mira el final del versículo 2, donde dice, cuando a Dios amamos. Esto tiene enormes implicaciones. Dice, cuando a Dios amamos, entonces cuando estamos demostrando el amor de Dios, aquí nos va a enseñar Juan, nos va a revelar cómo ese amor por Dios que tenemos se va a demostrar, a manifestar. ¿Y cómo será? Noten lo que dice. Cuando amamos a Dios, también, este es el resultado, también sus mandamientos guardamos. Es muy sencillo. Aquí se nos dice claramente, nuestro amor por Dios queda demostrado cuando guardamos sus mandamientos. Si estás viendo una traducción más moderna, y debes saber que las traducciones modernas provienen de un texto griego diferente al que yo estoy usando. Estoy traduciendo del idioma griego al inglés por mí mismo, y la versión que uso es el Textus Receptus. La mayoría de las Biblias que la gente usa no basan su contenido en este Nuevo Testamento griego, sino que usan uno diferente llamado Nestle Aland. Nestle Aland, en lugar de decir guardamos sus mandamientos, dice cumplimos sus mandamientos. Obviamente, en nuestra forma de pensar en nuestro idioma, no hay mucha diferencia entre decir guardamos los mandamientos o cumplimos los mandamientos. Pero, ¿cuál es probablemente el término más exacto? Bueno, en hebreo decimos Anachnu mekayamim et hamitzvot. Nosotros estamos guardando, o dicho de otro modo, Anachnu shomrim et hamitzvot. Estamos guardando los mandamientos. Uno no dice en hebreo Anachnu osim et hamitzvot. Simplemente no es un hebreo correcto usar la palabra la'asot, cumplir, en relación con guardar los mandamientos, pero en otros idiomas, obviamente en español está bien y en griego está bien. Así que el hecho de que el Textus Receptus tenga la palabra guardar en lugar de cumplir muestra una conexión más cercana con la calidad hebraica de aquellos individuos judíos que habrían estado diciendo esto. Así que esto da una mejor sensación, una comprensión más precisa de cómo eran los hablantes originales y cómo ellos habrían comunicado esto. Así que, de nuevo, cuando alguien ama a Dios, también sus mandamientos guarda. Entonces, siempre que alguien ame a Dios, esa persona guardará sus mandamientos. Pasemos al verso 3. Porque este es el amor de Dios. Ahora se está haciendo muy específico. Si no entendimos lo que dijo anteriormente, ahora en este versículo, el versículo 3, lo va a dejar muy en claro. Porque este es el amor de Dios, que sus mandamientos, lo dice de nuevo, guardemos. Y los mandamientos, sus mandamientos, no son gravosos, no son pesados en absoluto, no lo son. Eso es lo que se enfatiza. Sus mandamientos no son gravosos. Ahora, lo que me gusta de esto es lo siguiente. El sujeto es Dios. Esto es muy importante. Descubrimos que somos llamados a tener fe en Yeshua, pero esa fe produce la obra de Dios en nuestra vida. Y dado que Dios se convierte en el sujeto y continuará siendo el sujeto, sabemos que estamos hablando de los mandamientos de Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque hay quienes dicen, no, solo estamos hablando no de todos los mandamientos de la Biblia, sino solo los del Mesías, sus mandamientos, los que Él enseñó en el Nuevo Testamento. Nada que ver con el Antiguo Testamento. Uno no puede llegar a esa conclusión aquí. Eso es incorrecto. Son los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos?
todos los mandamientos de Dios. Así que de nuevo, última parte del verso 3. Y sus mandamientos gravosos no son, porque todo aquel, y noten lo que dice, todo aquel que ha sido nacido o engendrado de Dios, y fíjense, aquí se nos dirá ahora cuál es el fruto que produce guardar y cumplir los mandamientos de Dios. Es muy importante que veamos cómo se desarrolla esta escritura, cuál es su revelación. Cuando amo a Dios, voy a guardar sus mandamientos, y guardar sus mandamientos producirá algo en mí, en este mundo. ¿Y qué será? No la salvación, sino que eso nos llevará a vivir una vida victoriosa. ¿Por qué lo digo? Una vez más, mira el versículo 4, donde dice: porque todo aquel que ha nacido de nuevo, nacido otra vez, engendrado de Dios, miren que Él es el sujeto, dice, victoria sobre el mundo. ¿Y cuál es esta victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Lo que está diciendo aquí es esto. Y la palabra aquí para victoria o para vencer es la misma palabra. Victoria es un sustantivo, mientras que vencer es el verbo. Usamos palabras diferentes en español, pero en griego es la misma palabra. A veces tenemos sustantivos que no se usan como verbos en español, pero en griego, esa misma palabra para victoria se puede usar como verbo. Y en español le decimos vencer. Lo que aprendemos aquí es esto, que cuando estamos guardando sus mandamientos, eso produce algo. Aquellos que han nacido de nuevo, lo cual se manifestará guardando los mandamientos, eso causará algo. Eso producirá victoria sobre el mundo. Y esta es la victoria, la que vence al mundo. ¿Y cómo vence uno al mundo? Dice aquí, nuestra fe. Así que nuestra fe está directamente ligada a la victoria, a vencer las cosas del mundo. ¿Y cómo se manifiesta esa victoria? Guardando los mandamientos de Dios. Esto es lo que Juan nos está diciendo en su epístola. Luego vemos, pasemos ahora al versículo 5. ¿Cuál es la victoria sobre el mundo? ¿Qué es vencer al mundo? ¿No es creer que Yeshua es el Hijo de Dios? Ahora Juan simplemente ata los cabos desde donde comenzamos para mostrar el inicio y el resultado, la victoria. Y una vez más, ¿dónde se logra esta victoria? Se logra en la fe en el Mesías. Insisto, la fe en el Mesías me cambiará, producirá que yo nazca de nuevo, que sea engendrado de nuevo y me convierta en una nueva criatura, todo lo cual se manifestará en amor. Primero, en mi amor por Dios y segundo, en mi amor por aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que han compartido esa misma experiencia que nosotros hemos compartido al haber nacido de nuevo. Vamos a amar a aquellos que también han sido engendrados, y el amor de Dios se manifestará en esas personas de una sola manera, guardando sus mandamientos. Cuando vivimos ese tipo de vida, vamos a tener la victoria, y esa victoria es que vamos a vencer al mundo. ¿En qué consiste eso de vencer al mundo? En creer en el Mesías. Allí es donde comienza todo, creer que Él es el Hijo de Dios. Así que vemos un círculo aquí en la enseñanza de Juan, que nos lleva de vuelta a donde empezamos. Verso 6. Este es el que ha venido. El enfoque a continuación estará en el Mesías. La primera parte hablaba de creer en Él, pero esa fe hace que Dios actúe. Es una ley espiritual. No se trata de que manipulemos a Dios. No podemos forzar a Dios. Estamos abrazando las leyes de Dios. Y Dios simplemente dice, cuando crees que Yeshua es mi Hijo, que Él es el Mesías,
Ahora veremos que el Mesías es el Hijo de Dios. Y cuando aprendemos eso, y lo creemos, y permitimos que eso obre en nuestra vida, se producirán cambios maravillosos. Se trata simplemente de una ley de Dios. Así es como Él lo ha establecido. Por lo tanto, verso 6. Ahora el enfoque está en el Mesías. Este es el que ha venido, y ha venido a través de agua y de sangre. Aprendamos de nuevo, el Mesías es eterno. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera, pero ahora se está enfocando en su encarnación, en que Él vino al mundo. Cuando habla de agua, se refiere al nacimiento físico. Y no solo dice agua, sino que además dice que éste ha venido al mundo por agua y también por sangre. La sangre se refiere a la cruz, habla de la obra que Él hizo. Así que en el versículo 6, donde dice, «Este ha venido por medio de agua y sangre», lo que señala es la encarnación y la crucifixión. ¿Y quién es este? Es el Mesías Yeshua, Jesucristo. Y no solamente en agua, no solo nació en lo natural, no solo se dio la encarnación, sino que en agua y sangre. Está hablando de que el hecho de que el Mesías existiera, de que hubiese entrado a este mundo, no era suficiente. Él tenía que morir, tenía que ser crucificado y el énfasis de su crucifixión está en la sangre. Bien, no quiero desviarme del tema mucho tiempo, pero no fue simplemente que murió. Eso es importante y Él murió. Pero el elemento clave, aquello que produce la redención, es la sangre. Y por eso aquí no solo se enfatiza que Él murió, aunque murió, sino que lo que se enfatiza es la sangre que derramó. Así que la encarnación y la crucifixión liberaron la sangre del Mesías para que pudiéramos nacer de nuevo, para que pudiéramos ser redimidos. Y luego continúa diciendo, además, el Espíritu, Él es el que testifica, porque el Espíritu es verdadero. Ahora bien, el Espíritu es verdadero. Él es el Espíritu de la verdad. Él testifica perfectamente, con precisión, acerca de la verdad de Dios. Y esto simplemente nos dice lo que Juan nos dijo en otra parte en su Evangelio, y es que el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías, es el Espíritu de verdad. Él nos guía a toda verdad. Noten algo. Él une unos elementos aquí. Él une un testimonio, un testigo, donde dice, y el Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es verdadero. Y lo que literalmente dice es el Espíritu, Él es la verdad. Muy importante que veamos esto, que todo lo que el Espíritu revela es verdad. Y, en este sentido, quienes escribieron la palabra de Dios lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo es la verdad, y por lo tanto vamos a leer en el verso 7. De hecho, en los versos 7 y 8 encontramos una doctrina muy importante, y quiero decirles que esa doctrina es la Trinidad. Aquí está el problema. Si estás siguiendo una traducción moderna, verás que han eliminado parte de lo que tiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Pues recuerden que existen dos textos griegos principales, el Textus Receptus y lo que se llama Nestle Aland, dos hombres que fueron los editores de este segundo texto. ¿Cuál era el objetivo de Nestle y Aland? ¿Era acaso armar el mejor texto griego posible? No, su objetivo era mostrar las principales diferencias entre los manuscritos principales y el Textus Receptus. Así que no se trataba de mostrarnos cuál es el más preciso, sino cuáles son las diferencias principales. El problema es que estas diferencias no mejoran el texto. Ese no era su propósito. Y es muy lamentable que de entre todas las traducciones, solo la King James y la New King James en inglés, y la Reina Valera 60, junto a otras versiones más antiguas de la Reina Valera, son las únicas que se basan en el Textus Receptus. Por esto quizás escuches algunas cosas que están en el texto griego que no están en tu Biblia, así que debes prestar mucha atención a esto. Verso 7. Porque 3
son los que testifican en el cielo. Así que 3 son los que testifican en el cielo. ¿Quiénes son los 3? Sigue leyendo. El Padre, la palabra o el verbo y el Espíritu Santo. El Padre sabemos que es Dios Padre. La palabra, obviamente, Juan lo dice en su Evangelio. El verbo que se hizo carne es el Mesías. Él es el verbo de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios. Y luego el Espíritu Santo. Así que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una referencia clara a la Trinidad. Si alguien dice, oh, la Trinidad no está en la Biblia. Bueno, puede que la palabra Trinidad no aparezca, pero vemos aquí que hay un testimonio del Espíritu de Dios, de quien vimos que es el Espíritu de verdad. Y el que da testimonio en el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dios Padre, su Hijo, el Mesías Yeshua y el Espíritu Santo. Y luego dice al final del versículo 7, aunque puede que tu Biblia no lo tenga, si estás usando una traducción moderna, aquí dice, y estos 3 son uno. Yo subrayaría esto. Si me dices, pero mi Biblia no tiene eso, se debe a que estás usando una traducción que es financiada por una organización liberal, una que cree que la alta crítica es algo bueno. Yo no lo creo así, porque lo que básicamente dice la alta crítica es lo siguiente. Si no podemos probar algo científicamente, o si no podemos encontrar un testimonio total en todos los manuscritos, entonces lo eliminamos. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Bueno, los manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos durante muchos siglos. Fueron copiados repetidamente y el problema es que hubo diferentes tradiciones, diferentes escuelas que copiaban los manuscritos y algunas de ellas no tenían la reverencia que deberían. Cuando no les gustaba algo, cuando no lo creían o no lo aceptaban, simplemente lo eliminaban. Lo que ocurrió es que eso provocó cambios, pero cuando observamos el mejor manuscrito, del cual se forma el Textus Receptus, encontramos de hecho esta oración al final donde dice, y estos 3 son uno. Una referencia clara al concepto de la Trinidad. Ahora mira el versículo 8, donde dice, y 3 son los que testifican en la tierra. Lo que dice aquí es que estos 3 testifican en el cielo. Es una revelación celestial, pero se manifestó en la tierra, lo que significa que debemos conocer este concepto de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una vez más, y 3 testifican en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, el Mesías, su Espíritu, vino a este mundo por la encarnación a través de su nacimiento. ¿Y qué elemento representa el nacimiento? El agua. Y luego está la sangre, su crucifixión. Así que de la misma manera que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo testifican en el cielo, tenemos este mismo tipo de testimonio trinitario en la obra del Mesías, donde se habla de que Él es Espíritu, que se hizo carne, nació, y fue crucificado, derramó su sangre. Todo esto es fundamental para entender la revelación con la que el único Dios testifica ante nosotros. Y luego dice nuevamente, y los 3 son uno. Así que lo dice de nuevo, al concluir el versículo 8. Yo prestaría mucha atención a esto, revisando tanto como puedas, comparando diferentes manuscritos, y si quieres saber qué escritura está incluida aquí, es bueno mirar la King James en inglés o la Reina Valera 60 en español, o una Biblia interlineal basada en el Textus Receptus y no en Nestle Aland. Ahora pasemos al versículo 9. Si el testimonio de los hombres recibimos, y la gente lo hace,
En un tribunal, la gente cree lo que otros dicen. Así que si el testimonio de los hombres recibimos, el testimonio de Dios es mayor. Porque es el testimonio de Dios y no de un hombre. Esa es la implicación. Permíteme leer la escritura una vez más, versículo 9. Si el testimonio de los hombres recibimos, el testimonio de Dios es mayor, porque es el testimonio de Dios, el que ha testificado. Y aquí está lo más importante. Una vez más, cuando miras esta frase, el que ha testificado acerca de su Hijo, el tiempo verbal de esta palabra para testificar implica que Él ha testificado en el pasado, es cierto ahora y por siempre será verdad. Nada lo cambiará. Este es el testimonio de Dios. Una vez más, dice, porque este es el testimonio de Dios que Él ha testificado acerca de su Hijo. Así que debemos creer que el Mesías es Dios encarnado. Él nació como humano. Dios, que es espíritu, se hizo carne al nacer en este mundo. Ese es el agua. Así que tenemos al Espíritu de Dios volviéndose carne, y esa carne siendo ofrecida para la redención. Ese es el testimonio de la sangre. Ahora, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en Él. Muy importante. Cuando crees el testimonio, entonces tienes al Hijo de Dios, este testimonio suyo, en ti. Las implicaciones de esto son muy importantes. Nos lo va a mostrar en un momento. Pero alguien que dice, yo no creo que el Mesías sea divino. Yo no creo que el Mesías sea Dios en la carne. Cuando niegas esto, no tienes el testimonio del Hijo en ti. Esto significa que Él no está en ti. No eres un creyente, no has sido justificado, no has sido perdonado, no has sido salvo. Tienes que creer en la divinidad del Mesías. Y mucha gente lucha con esta declaración que estoy haciendo. ¿Quieres decirme que si alguien no cree en la Trinidad no es salvo? Así es. ¿Por qué? Porque no saben quién es Yeshua. No saben que Él es el Hijo de Dios. Tuve un encuentro, y de esto es de lo que hablo cuando me refiero a que hay personas intencionalmente engañosas. Se me informó que un líder congregacional, y yo diría que él antes creía en la Trinidad, pero fue influenciado por otra persona, y ahora dice, ¿sabes? Yo nunca creí en eso. Está bien, aceptaré su testimonio. Él nunca creyó en la Trinidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me dijeron que él causó un problema en nuestro grupo de estudios aquí en Israel. Así que lo llamé porque lo considero mi amigo. Solía considerarlo un hermano porque pensaba que creía en la verdad, pero basado en sus palabras actuales, no es mi hermano, pero sigue siendo un amigo. Así que lo llamé y le pregunté, ¿crees tú que Yeshua es divino? Él dijo, absolutamente. Y pensé, eso es maravilloso. Pero luego, cuando indagué más, él me dijo que cree que todo tiene divinidad porque Dios lo creó todo. Y así Dios puso un poco de sí mismo en todo. Este es un pensamiento jasídico, y la persona que lo ha influenciado proviene de ese trasfondo. Por lo tanto, cuando él dice que Yeshua es divino, no cree que sea igual a Dios, sino que tiene un toque divino en él, como lo tiene toda la creación. Pero eso no es lo que queremos decir cuando declaramos que Yeshua es divino. Él me dijo, creo que Él es el Hijo de Dios. Eso suena genial, pero no fue sino hasta que le pregunté, ¿adoras a Yeshua? Que me respondió, absolutamente no. Sería una blasfemia adorarlo a Él, porque aunque fue un maestro maravilloso, aunque Dios lo usó grandemente, Él sigue siendo solo un hombre.
Con esto contradijo totalmente lo que había declarado antes, pero la verdad es que antes usó las palabras de una manera que intentaba ocultar que realmente no creía en la divinidad. Cuando no sabes quién es Yeshua realmente, no puedes ser salvo. Esto es lo que Juan nos está diciendo. Si tienes este testimonio de los tres en uno, entonces tienes el testimonio de que Yeshua es el Hijo de Dios en ti. Si no lo tienes, no tienes a Yeshua en ti. Porque dice, que no cree, mira el versículo 10, leamos todo el verso. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Pero el que no cree en Dios, dice, lo hace a él mentiroso. Así que cuando alguien niega la divinidad de Yeshua, está llamando a Dios mentiroso. Esto es lo que vemos revelado en el versículo 10. Así que todos los que dicen, oh, yo creo que Yeshua es el Mesías, pero no creo que sea divino, esta persona está llamando a Dios mentiroso. Y si tú piensas que Dios es un mentiroso, no crees en el Dios de la Biblia. Él está subrayando el problema que hoy en día tiene la gente, espiritualmente, al negar la divinidad del Mesías. Y una de las grandes conclusiones de la Trinidad es la divinidad del Mesías. De nuevo, verso 10. Leemos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Esto es muy fácil de entender. Él no ha creído el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo unigénito, el Mesías Yeshua. Si rechazas la identidad del Mesías, rechazas a Dios. Por eso algunos dentro del movimiento mesiánico, no todos, pero ya son varios, y desafortunadamente el número crece, piensan que si crees en el Dios de Israel y crees que existe un Mesías, entonces por defecto crees en el Mesías Yeshua, y por lo tanto, ya que el Mesías y el Padre son uno, entonces ya crees en el Mesías. No. Solo porque creas que existe un Mesías y porque creas que Él es el Dios de Israel, eso no significa que creas en el verdadero Mesías. Creer que hay un Mesías que viene no salva a nadie. Tienes que creer en el Hijo de Dios por su nombre, Yeshua. ¿No es allí donde empieza esta escritura? Regresemos al verso 1. Todo el que cree que Yeshua es el Mesías, esto significa que aunque crees que existe un Mesías, eso no es suficiente. Ahora veamos el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Lo que está diciendo es esto. El resultado de tener el testimonio, de creer que Yeshua es el Hijo de Dios, creer que existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que los tres son uno, cuando creemos en las tres personas, la Trinidad, entonces nos dice, este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna, vida de reino. Si no tenemos ese testimonio acerca de la identidad del Mesías, de cómo su identidad se relaciona con el hecho de que es una de las personas de la Trinidad, entonces no tenemos vida eterna. Luego dice, en la última parte del versículo 11, y esta es la vida que está en su Hijo. Esta es la vida que tenemos en Él. Solo viene a través de su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. Otra forma como podemos traducirlo, esta vida está en su Hijo. Último versículo, el versículo 12 para terminar. El que tiene al Hijo
es decir, que tiene fe en Él, en ese testimonio, el que cree en la verdad, el que tiene al Hijo, tiene vida, o literalmente la vida, refiriéndose a la vida del reino. Entonces, si no tienes al Hijo, si alguien dice, creo en el Mesías, pero no creo que sea el Hijo de Dios, ese no tiene fe en el Mesías bíblico y por lo tanto no tiene vida. El que tiene al Hijo tiene vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, noten cómo se enfatiza aquí, el Hijo de Dios, dice, no tiene vida. Cuando habla de tener al Hijo, se refiere a comprender adecuada y correctamente su identidad, que Yeshua es el Hijo de Dios, que Él es el Espíritu que se hizo carne. Dios es Espíritu, así que Él es el Hijo eterno de Dios, quien tomó forma humana cuando nació, el agua, para que pudiera derramar su sangre cuando fue crucificado. Solo cuando creemos en este Mesías, tenemos vida. Y esta es la fe que tenemos y que se nos exige creer. Esta fe en el Mesías nos dará el amor de Dios, que se manifestará. Ese amor se manifestará a sí mismo cuando obedezcamos la palabra de Dios. Esto es lo que Juan nos enseña. Voy a cerrar con esto hasta la próxima semana, cuando terminaremos nuestro estudio de la primera epístola de Juan. Hasta entonces, que Dios los bendiga y shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.